para que brevemente pues repasemos lo que ya vimos y vamos a trabajar pues también el tema de la pantalla, ¿cierto? Para que vamos mirando pues algunos tips que nos pueden servir más adelante también. Bueno, entonces Multibit, Control 2, ¿cierto? Va a ser el proyecto que voy a estar trabajando durante la clase. Bueno, entonces vamos a crear el proyecto inicialmente. Muy bien, entonces configuremos un dispositivo. Ya sabemos pues que en el caso de la simulación pues no tiene que ser necesariamente algunos de los que tenemos allá abajo. Puede ser de CDC a CDC, no importa, ¿cierto? En este caso voy a trabajar con una 1214 de CDC y voy a seleccionar la tercera opción, que es como la versión del sistema operativo para que me deje implementar la simulación, ¿listo? Entonces, como la idea. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos nuestra CPU, tenemos el rack, tenemos el slot y vamos en primer lugar, entonces vamos a definir las variables, ¿cierto? Con las que vamos a estar trabajando. Entonces, en primer lugar, definimos las variables booleanas. Entonces voy a definir una variable que llamemos suma. Esa variable la vamos a trabajar todo como marcas en esta oportunidad. ¿Por qué como marcas? Porque, digamos, si vamos a trabajar con la pantalla, normalmente cuando trabajamos con la pantalla, pues se da una conexión virtual entre lo que es la pantalla y el PLC, ¿cierto? Entonces, digamos, no tiene mucho sentido usar entradas porque realmente no estamos apuntando a un puerto físico, sino que estamos apuntando tal vez a un botón, ¿cierto?, dentro de la pantalla. Entonces, por eso es que se hace pues como la salvedad. Bueno, entonces suma va a ser una marca en la M0.0, resta igualmente una marca booleana M01, multiplicación M0.2 y división M0.3. Entonces ahí tenemos eh, cuatro variables que son de tipo booleano, que son las que inicialmente pues trabajamos. Entonces ahí por ese lado no tendríamos problema. Vamos a trabajar con dos valores para hacer la operación, entonces llamemos valor 1. Este valor 1 sí va a ser una variable tipo entera, entonces vamos a definirla como MW en la 2, ¿cierto? ¿Por qué la defino en la 2? Perdón, la puse en de nuera. Aquí defino que es entera y aquí sí defino que es MW2. Entonces, ¿por qué lo pongo en MW2? Para que la dirección de memoria de esta, que sería en este caso 2 y 3, pues no se me solape con lo que ya tengo aquí, ¿cierto? Entonces, tengo valor 1 y vamos a poner valor 2, que en este caso va a ser en la MW2, MW4, listo. Y creamos una variable adicional que va a ser resultado. El resultado va a ser entera también, MW6. Entonces, nuestra calculadora, en este caso, pues va a trabajar con números positivos o negativos, pero todos van a ser enteros. ¿Listo? Bueno, entonces esas son las variables. Ya vámonos para el bloque main, pero antes de eso, voy a crear un bloque startup, que ya les explicaba en la clase pasada. Ese bloque startup, recordemos, pues nos sirve a nosotros para inicializar, o sea, el bloque se ejecuta solamente cuando el PLC pasa de stop a RAM. Entonces la idea es que nosotros lo utilicemos en este caso para inicializar las variables. Entonces lo voy a llamar simplemente init. Perdón, aquí está. Y voy a seleccionar el bloque startup. Este que está por aquí.
Entonces aquí vamos a utilizar un bloque move y por medio del bloque move, pues la idea es inicializar las variables, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle un 0 y aquí entonces vamos a poner, bueno, valor 1, valor 2 y resultado que también es entero, ¿cierto? Ahora para las variables booleanas, pues como yo les explicaba en la clase pasada, tenemos dos opciones. Una de ellas es resetearlas desde acá, que es la que voy a utilizar en este momento, pero también la puedo definir pues la región de memoria donde están esas variables y poner todo en cero de una vez. En este caso lo voy a hacer con bobinas, entonces le voy a poner aquí un reset, voy a poner un par, realmente serían 4. Entonces vamos a poner aquí 4 bobinas en paralelo, ¿cierto? Para resetear. Y aquí tenemos suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? Entonces recuerden que todo lo que yo estoy poniendo aquí en este bloque init o en el bloque startup, pues que ahorita, la idea es que solamente se ejecuta cuando el PLC pasa de stop a run. Bueno, pues vamos aquí al main y ahora sí vamos a hacer obviamente pues como la parte del cálculo. Te vamos a poner un contacto que vamos a llamar suma. Entonces, cuando le damos suma, vamos a ejecutar el bloque de, bueno, justo de suma. Y aquí, entonces tengo valor 1, valor 2 y vamos resultado. Vemos que si yo quisiera implementar más operaciones, pues simplemente le doy clic aquí en el destello, ¿cierto? Y ya puedo incluir más operandos para esa suma. Bueno, en este caso lo vamos a hacer solo entre 2. Muy bien. Para el resto de las operaciones, pues es, digamos, la misma estructura, lo único que va a cambiar es la operación. Entonces, para no tener que escribir esto muchas veces, pues vamos a darle, simplemente seleccionamos el segmento, control C, control B, ¿cierto? Y acá entonces ya simplemente cambio las variables. Y para este cambio la operación, entonces ya este sería la resta. Ya pegamos, aquí se me fue nada más. Aquí sería la multiplicación. Cambio la función del bloque. Y finalmente tenemos la división. Y todo eso pues sobre las mismas variables. Por supuesto, la idea es que no estén activas al mismo tiempo ni suma, resta, multiplicación y división. Listo. Muchachos, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? Está bien, profe. Listo, gracias. Profe, una duda. De pronto usted está grabando la clase. No, que lo que les estaba comentando al comienzo, pues que la idea es que ustedes pues ya les dejo esa responsabilidad, ¿cierto? De grabar la clase. Listo. Bueno, listo. Entonces, acá, por ejemplo, simplemente como para implementar un poquito lo que también vimos la clase pasada, pues en la división, pues sabemos que la división por cero no está definida, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle una restricción a esta operación de división. Vamos a ponerle una comparación. Entonces voy a poner aquí, estoy esperando de comparación. Y vamos a decir, ¿cierto? En este caso, valor 2. Si valor 2 es diferente, entonces vamos a seleccionar aquí diferente. Si valor 2 es diferente de 0, entonces que ejecute la función de división. De lo contrario, pues que no haga nada, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí ya tenemos como la parte operativa y vamos a hacer la parte de la pantalla, ¿cierto? Para interactuar con este programa que tenemos aquí. Entonces, para la pantalla,
recordemos que es muy importante que no nos encontremos en modo en línea, ¿cierto? O sea, el modo en línea es cuando le ponemos las gafitas y se ven aquí como unas bolitas de color verde o naranja. La idea es que no estemos en ese modo, entonces tenemos que salirnos de ahí y ahí se añade la pantalla porque de lo contrario vamos a tener conflictos a la hora de compartir variables entre un dispositivo y el otro. ¿Sí? Entonces damos aquí a agregar dispositivo, vamos a darle en HMI y en esta oportunidad pues voy a trabajar con una de 7 pulgadas. Entonces recordemos que la interfaz tiene que decir por acá Profinet, ¿cierto? Los PLCs pues que digamos, los típicos o la gran mayoría que se tiene, por lo menos en la universidad, son Profinet, no soportan comunicación Profibus. Entonces, por eso la pantalla pues tiene que ser como con esa configuración. Entonces, esperemos un momento que lance el asistente de la pantalla, que va a ser demoradito. Muy bien, entonces le damos aquí en seleccionar PLC, sería PLC 1, finalizar, ¿cierto? Pues uno puede hacer todos estos asistentes, pero para el caso nuestro no es necesario pues hacer como todo ese paso a paso. Entonces, en primer lugar, muchachos, pues esta sería la plantilla o la imagen principal. Entonces, la idea es como quitarle esta imagen de fondo, ¿cierto? Para que sea un poco más estético. Le vamos a dar doble clic sobre esta pantalla y en la parte de abajo nos debe aparecer esto, nos debe aparecer propiedades, general, y aquí donde dice plantilla 1. Entonces, simplemente borramos eso, le damos Enter y le volvemos a dar clic arriba y vemos que esa plantilla pues desaparece. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Pues vamos a utilizar 4 botones y vamos a utilizar 3 campos numéricos. Esos campos numéricos pues van a ser para el tema pues de ingreso de datos y ver el resultado. Entonces, de una vez tomemos los campos numéricos. Y le vamos a poner aquí un texto que sea de ayuda. Entonces, este sea un valor 1. Este valor 2 y pongámosle el otro que va a ser el resultado. Vámonos por aquí más lejitos. Muy bien, entonces tengo valor 1, valor 2, resultado. Entonces, de una vez vamos a definirle las variables o vamos a enlazar las variables para estos campos. Entonces selecciono el campo, aquí abajo le digo propiedades, me voy a donde dice general y aquí donde dice variable, entonces voy a buscar las variables. Entonces me voy por aquí donde dice variables PLC, tabla de variables y vamos a entonces asignar el primer caso valor 1. Tenemos que lo reconozca. Para este otro caso sería valor 2. Y finalmente para este sería resultado. Listo, entonces queda valor 1, valor 2, resultado. Y ahora los botones. Entonces los botones están por acá. Voy a configurar inicialmente uno para no tener que hacer la configuración en todos y simplemente después le cambio las variables. Listo, entonces este va a ser el botón de suma. Entonces el botón de suma, la idea es que nosotros lo vamos a manejar como un pulsador. ¿Alguien me recuerda, digamos, cuál es la diferencia entre un pulsador y un switch, muchachos, por favor? Que un switch tiene como una memoria mecánica, en cambio el pulsador no.
Exactamente. Entonces, el switch, como dice el compañero, tiene memoria mecánica. Aquí lo que nosotros queremos es que se comporte como el pulsador en el sentido de que voy a generar dos eventos. Es un evento como cuando lo hundo y otro evento cuando lo libero, ¿cierto? Yo quiero que cuando lo hunda, la variable, en este caso la variable suma, se me ponga en 1 y que cuando lo libere, pues la variable suma vuelva a 0. Entonces le voy a dar, voy a dar aquí en animaciones, perdón, en eventos, y me voy a parar aquí donde dice pulsar y soltar. Entonces, aquí en pulsar, vamos a agregar una función que es activar bit. Entonces, aquí en activar bit, aquí en este campo rosado, simplemente le damos en los 3 puntos, variables PLC, selecciono suma. Pues ahí ya añadí la variable suma. Aquí en soltar, pues algo similar, solo que vamos a decir desactivar bit. Ahora, como ya la variable suma la añadí aquí, pues no tengo que volver a buscarla así con estos punticos. Simplemente le voy a escribir aquí suma y él ya la reconoce, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo creado el evento para el botón suma. Entonces lo voy a hacer lo mismo para los otros. Entonces voy a darle aquí copiar. Bueno, entonces vamos a escribir aquí resta, multiplicación y división. Y lo único que voy a hacer es cambiar las variables para estos, ¿cierto? Para no hacer todo el proceso desde cero. Entonces esto va a ser resta. Aquí resta, muy bien. Vamos a hacerlo con multiplicación. Y finalmente con división. Muy bien, entonces ahí ya tenemos, digamos, todas las operaciones, ya hicimos todos los enlaces. Me voy por aquí al main V1 otra vez. Vamos a activar el simulador del PLC. Bueno, ya por aquí me apareció el bloque pues del simulador. Y bueno, cuando nosotros trabajamos con la pantalla, ¿cierto? Normalmente nos va a aparecer de una vez este cuadro. Este cuadro que es para yo definir cuál va a ser la interfaz con la cual me quiero comunicar o con la cual quiero programar. Entonces aquí, por ejemplo, me aparece un campo que normalmente no aparece antes cuando trabajo solo con el PLC y es la interfaz subred, o sea, como la conexión que hay en este momento entre el PLC y la pantalla, que por defecto pues normalmente no aparece. Entonces yo aquí le voy a decir PNIE1, le voy a decir iniciar búsqueda, ahí está buscando, se supone el PLC, que realmente está buscando este que sería pues el simulador. Cuando se ponga en naranja, entonces quiere decir que ya podemos cargar. Entonces ahí ya se puso naranja. Muy bien, entonces le damos cargar. Démosle aquí a arrancar módulo, finalizar. Entonces, si ponemos en línea, pues todas las variables tienen que estar en 0. Ahí vemos que efectivamente las variables están en 0. Y bueno, ahora sí, vamos al tema de la pantalla. Entonces me ubico por acá abajo donde dice imagen raíz.
y vamos a simular la pantalla. Entonces aquí en la pantalla no hay que darle cargar, nada de eso, simplemente cuando la tengamos lista, la simulamos. Muy bien, entonces ya por aquí me apareció la pantalla. Entonces vamos a ingresar los valores, ¿cierto? Yo lo puedo ingresar directamente desde mi teclado o hacer lo que normalmente sucede cuando tengo la pantalla física, ¿cierto? Y es que me aparece este teclado y yo ingreso el valor. Entonces aquí pongámosle, no sé, un 15, aquí, no sé, un 25, el valor. Bueno, entonces hagamos la suma. Entonces ahí está, me da 40. La resta, entonces me dio menos 10, ¿cierto? Multiplicación, 375. Y división, pues en este caso me da 0 porque estoy trabajando con enteros. Entonces, pues pongamos un número aquí más grande, por ejemplo, 81. Entonces ahí me dio la división. Ahora, si este valor 2 vale 0, fue la restricción que nosotros le pusimos ahorita, pues no va a hacer nada, ¿cierto? Porque nosotros, si me vuelvo por aquí, a ver si me... acá. Entonces, si me voy, por ejemplo, acá, vemos que cuando yo ejecuto el bloque de división, pues no pasa nada, porque no se está cumpliendo pues la restricción que yo le puse, ¿cierto? Que era, que si es igual a 0, pues entonces que no me permita la ejecución de esto. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, comentario? ¿Queja, reclamo también? Está bien, profe. Ok, listo. Profe, una Profe, pregunta. Sí, ¿esa restricción de dónde la sacamos? ¿cómo? ¿Me recuerda, por favor, dónde sacamos esa restricción? Ah, claro que sí. Mira, esta restricción la buscas tú aquí de comparación. Pues te vas por acá donde dice instrucciones básicas, comparación, y aquí ya escoges cualquiera de este. Igual, pues, si yo puedo escoger cualquiera, de hecho, puedo escoger el primero si quiero, y lo único que hago es darle doble clic aquí, y ya con eso puedo escoger, ¿cierto? Pues el tipo de comparación que quiero hacer, si es igual, diferente, etcétera. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más me...? Sí, profe. Profe, ¿en qué Sí. parte del programa uno puede ver si las variables que definió se están solapando? Ah, ya les muestro, claro que sí. Entonces, si hay solapamiento, yo me voy a ubicar por aquí donde dice PLC1, ¿cierto? O sea, la pestaña principal pues del PLC, y le voy a dar donde dice aquí abajo, plano de ocupación. Realmente eso cambia mucho de posición según el tamaño de la pantalla. Entonces miren acá, miren que aquí me está mostrando lo que son las marcas. Estas variables que están aquí son booleanas y estas pues no tengo ningún problema porque yo sé que esas variables ocupan un bit simplemente. Pero vemos que estas, por ejemplo, no están solapadas, ¿cierto? No están compartiendo ninguna región en común. Cuando se dice que está solapada, por ejemplo, cuando un pedazo de esta variable está sobre el espacio de otra variable, ¿cierto? O si, por ejemplo, yo tengo definida una de estas así grandes y aquí tengo definidas unas booleanas dentro de esa misma variable. Entonces ahí se dice que hay solapamiento de memoria. ¿Listo? Entonces, aquí pues no tenemos ninguno. Listo, profe, gracias. Listo, Steven. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿O está bien hasta acá? Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí a operaciones de temporización. Ahí ya pues hicimos un repasito de algo de lo que ya habíamos visto ahora. Igual ahorita repasamos también un poco la parte de contadores pues con un ejercicio ya mezclado con temporizadores. Entonces, cuando vamos a trabajar con operaciones de temporización, pues aquí para este caso o para este PLC particularmente tenemos 4 bloques que nos permiten trabajar en ese tipo de operaciones. ¿Cierto? 3 de ellos, pues digamos, tienen una estructura a nivel de bloque muy similar. Hay un cuarto, pues que tiene como una ligera variación con respecto a los anteriores, ¿cierto? Pues ustedes observan estos bloques, por ejemplo, no tienen reset.
Estos bloques no tienen reset, mientras que ese cuarto, pues que les estoy hablando, sí tiene una opción de reset, pues que los demás bloques no tienen. Entonces aquí en términos generales, antes de entrar pues como a detallar uno a uno, digamos los temporizadores le ocurre algo muy similar a los contadores. Ustedes recuerdan que cuando yo trabajaba con los contadores, pues automáticamente se creaba como una instancia de bases de datos. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Cuando yo añado un temporizador, pues se crea una base de datos que se le llama una base de datos de instancia. Y esa base de datos es simplemente como un respaldo, ¿cierto? Para que, digamos, los valores de tiempo acumulado pues no se pierdan, ¿cierto? Sino que se tengan ahí, se mantengan ahí como vivos. Pero bueno, entonces, en términos generales, nosotros para poder trabajar con los temporizadores necesitamos variables tipo time o variables de tiempo. Entonces, las variables tipo time, como podemos observar aquí abajo, son variables de 32 bits. O sea, son variables que ocupan 4 bytes, al igual que las variables entero largo. De hecho, para definir tiempos, pues yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Puedo utilizar enteros largos o puedo utilizar una variable, digamos, propiamente tipo time. Entonces vemos que con estas variables de 32 bits, pues podemos tener retardos bastante grandes, que pueden ser hasta de 24 días, 20 horas, 31 minutos, 23 segundos, 647 milisegundos. Entonces, miren que hay un formato, que es este formato que aparece aquí arriba, donde por medio de este formato es que yo puedo manejar tiempos simples o tiempos compuestos. Entonces yo pongo T numeral, por ejemplo, 2 segundos guión bajo 200 milisegundos. Entonces ahí tengo pues como una combinación de dos escalas de tiempo. Sin embargo, es posible que yo pueda ingresar directamente un número sin utilizar este formato. Entonces, si yo ingreso directamente el número sin utilizar el formato, pues lo que debo de tener en cuenta es que ese valor lo tengo que ingresar en milisegundos. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mi bloque de temporización espere 5 segundos, lo que yo le voy a escribir es, por ejemplo, 5000, ¿cierto? Y eso sería el equivalente a 5 segundos en milisegundos. Pero cuando los tiempos son demasiado grandes, pues ingresar en formato, digamos, numérico se puede volver muy engorroso. Pues ahí es donde es muy útil este formato que estamos planteando. Entonces, en términos generales, los bloques de temporización tienen los siguientes parámetros. El parámetro de entrada, que es el que habilita el temporizador y es booleano. El parámetro reset, que ya les dije, solamente aplica para un tipo de temporizador. El parámetro PT, que es el que define el tiempo, digámoslo así, de operación del temporizador. Entonces yo digo, bueno, necesito que mi temporizador espere un segundo. Entonces, ese segundo se lo asigno a ese parámetro PT. Por ejemplo, en esta tabla, este valor no es booleano, hay un error. Este valor es de tipo time, es de naturaleza time. ¿Listo? O, como les decía ahorita, puede ser un entero doble. Entonces, por aquí puedo poner un double. Listo. La salida Q, esta salida es booleana, esta es la que se va a encender cuando se cumplan pues, las condiciones de temporización. Y finalmente tengo el parámetro de T, que el parámetro de T es como para yo observar cuánto tiempo ha transcurrido desde que yo activé el temporizador, ¿cierto? Entonces, si yo miro el parámetro de T, pues lo que yo voy a ver ahí en el parámetro de T es básicamente como una especie de contador en milisegundos, ¿cierto? De lo que ha transcurrido desde que el temporizador se activó. Bueno, entonces, vamos a empezar en primer lugar con el temporizador TP o el temporizador de impulso, ¿cierto? El temporizador de impulso se caracteriza porque se comporta como un circuito monoestable. De pronto alguien me recuerda lo que es un circuito monoestable, los que en electrónica por allá, hay uno más cerquito, otro más lejos. ¿Alguien tiene idea? Todo se nos olvidó ya, muchachos. Bueno, entonces, términos generales. Me disculpan si me queda un poquito torcido aquí los trazos.
Un temporizador o un circuito monoestable es un circuito donde yo tengo, digamos, una entrada y tengo una salida, ¿cierto? Un circuito digital. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo a ese temporizador le aplico un pulso, entonces lo que va a suceder en la salida es que él se va a quedar activo durante un tiempo, ¿cierto? Ese digamos que va a ser un tiempo T. Entonces lo que hace un monoestable en términos generales es que cuando yo lo disparo, pues la salida se me va a quedar activa durante un tiempo determinado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando veíamos en electrónica utilizamos el LM555 como monoestable en algunas oportunidades. Entonces recuerden que por allá teníamos un pin 2 y cuando ese pin 2 lo llevábamos a tierra era que la salida se encendía y se quedaba encendida. En ese caso, por un valor determinado por una resistencia, un capacitor. En este caso particular, el valor pues ya es un circuito digital, nosotros se lo ingresamos y cuando él detecte el flanco, entonces se activa la salida. Ahora, este circuito se dice que además de ser un monoestable, es un monoestable no redisparable. ¿Qué quiere decir que no es redisparable? Que yo, por ejemplo, habilito el pulso, se activa la salida a un tiempo T, vamos a suponer un caso, que yo genero un pulso y le digo al temporizador que se active la salida a 1 hora. Pues resulta de que mientras transcurre la hora, pues yo genero más pulsos. Digamos que yo le mando una señal como esta. ¿Qué esperaría uno? Pues que, digamos, se acumulen los tiempos, ¿cierto? Entonces, mandé 3 pulsos, entonces se supone que el tiempo de pronto fuera más largo, pero no. Realmente, mientras está activa la salida, pues hágase de cuenta como si yo no le estuviera inyectando nada. O sea, haga de cuenta como si estos pulsos no existieran. Hasta que termine. Cuando termine, pues él vuelve a recibir un pulso y va a esperar, en este caso, 1 hora, ¿cierto? Pero de lo contrario, pues digamos que no va a aceptar nada más. Entonces, por eso le dice que es un circuito monoestable no redisparable. Entonces, volviendo ya por aquí en el TIA Portal, vamos a verlo aquí en vivo y en directo. Vemos estas variables. Entonces, vamos a crear una variable que se llame enable, por ejemplo. Seguimos con M0.0. Vamos a crear otra variable donde podamos observar el tiempo transcurrido, ¿cierto? Entonces la vamos a llamar igual, digamos que el parámetro del bloque, entonces ET, y vamos a habilitar otra variable que sea una salida, por ejemplo. Entonces que sea Q0.0. Entonces tengo enable, perdón, este sería un TP, temporizador TP. Miren lo que les decía ahorita, cuando yo añado el temporizador me aparece esta base de datos de instancia. Le voy a dar ahí en aceptar. Y aquí en el parámetro PT, entonces le voy a definir el tiempo. En este caso le voy a decir que sea, por ejemplo, 10 segundos. Entonces pongo T numeral 10S y ya él acepta pues ahí el formato. Aquí le conecto una bobina que va a ser salida. Y aquí la variable de tiempo, que yo creo que la definí mal porque no me está reconociendo. Entonces aquí esta sería una variable de tipo time. Y la defino, por ejemplo, a partir de la MD2. Mira que ya en este caso no uso MW, sino que uso MD porque esta es una variable de 4 bytes. Muy bien, entonces ahí tengo mis variables ya creadas. Ojo que, por ejemplo, aquí en el bloque de startup que yo definí como init, que yo había definido unas variables que ya no estoy utilizando. Entonces, si yo le doy ahorita a cargar el programa o compilar, pues me va a generar un error porque ya no existen. Voy a borrar esto de una vez.
para no tener problema más adelante. Y aquí, entonces, nuevamente pongo ET_var, que sería la variable en la cual voy a observar el comportamiento del temporizador. Entonces voy a aprovechar que estoy utilizando la pantalla. Vamos a borrar, por ejemplo, este campo. Y estos botones pues, también los podemos borrar. Borramos este también. Entonces en este voy a observar el tiempo transcurrido. Entonces voy a poner ET, ¿cierto? Como lo definimos ahorita. Y lo vamos a enlazar a la variable con la que estamos trabajando. Entonces en este caso ET_var. Voy aquí a propiedades. Miren que acá todavía están las variables viejitas, pero no están en las variables del PLC, sino en las variables del HMI. Esto a veces puede ser problemático, ¿cierto? Cuando yo tengo variables anteriores, porque si yo les cambio el nombre, digamos, utilizo la misma región de memoria, pero les cambio el nombre, él todavía me reconoce estas viejitas. Ahorita les voy a mostrar cómo las podemos borrar. Entonces, ahora vamos aquí a variables PLC. En este caso va a ser ET_var, ¿cierto? Y este va a ser nuestro enable. Vamos a definirlo de una vez. Entonces miremos este caso a ver si de pronto me sale lo que yo le estaba diciendo. Entonces se supone que ya la variable suma no existe, pues en el PLC por lo menos. Y aquí la voy a cambiar por enable. Entonces le voy aquí en variables PLC, le doy aquí en enable. Ahí la reconoció sin problema. Enable. Entonces, vamos a la HMI. Pues por aquí está la pestaña de la HMI. Me voy a donde dice variables HMI. Mostrar todas las variables. Y miren que aquí aparecen en rojo. Este porque ya no existen, ¿cierto? En el PLC. Entonces vamos a borrar. Esta sí existe. Esta sí. Esta no. Esta variable o esta, sí, es una variable del sistema. Nunca la borren, ¿cierto? Porque si la borran se les desconfigura toda la HMI y eso es un dolor de cabeza. Entonces le damos a resta, resultado. Todas estas sí las vamos a borrar. Muy bien, y solamente nos quedamos con estas dos, que son las que estamos utilizando actualmente. Muy bien, entonces carguemos por acá el PLC. Y carguemos de una vez la pantalla también. Ah, bueno, me falta una cosa. Y es, vamos a añadir aquí un círculo. Y vamos a ponerle una animación, ¿cierto? Entonces esta animación, que es una animación de apariencia, de manera que cuando se active el temporizador, pues él cambie de color. Vamos a poner aquí abajo en animaciones, apariencia. Este va a ser salida 0,1. ¿Listo? Entonces pongámosle cuando esté en 0, que esté en rojo, perdón, en amarillo. El rojo cuando esté en 1, digámoslo así. No le vamos a poner parpadeo. Entonces el PLC ya lo cargamos. Vamos a simular la pantalla. Y verifiquemos a ver qué pasa. Se supone que el tiempo que nosotros le asignamos fue de 10 segundos. Entonces se supone que cuando le activemos el botón Enable, este debe cambiar de color durante 10 segundos. Vamos a ver. Entonces aquí se ve el tiempo transcurrido. Ustedes lo ven que está como muy saltado. O sea, hace unos cambios muy bruscos. Ya les voy a explicar el porqué. Ahí todavía está en rojo. Ya completó, ¿cierto? Y volvió a su color original. Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿por qué se ven esos tiempos tan saltados? Porque cuando nosotros tenemos dos
digamos, la conexión entre el PLC y el HMI, pues entre ellos hay como una tasa de refresco o de escaneo. O sea, esa tasa de escaneo dice cada cuánto se actualiza el valor desde el PLC, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, tiene una tasa de refresco muy bajita y por eso se ve así como tan saltado. Incluso cuando ustedes estaban con botones o lo que sea, a veces los botones pueden ser lentos o lo que sea, pero es porque la tasa de refresco es muy lenta. Entonces, si uno lo actualiza, les voy a mostrar aquí cómo se hace. Si vamos nuevamente aquí a HMI, variables de HMI, entonces por aquí hay una parte que dice ciclo de adquisición. Entonces, el ciclo de adquisición es ese tiempo de refresco. En este caso está en 1 segundo, entonces está muy lento. Vamos a ponerlo lo más rápido que se pueda. Lo más rápido sería 100 milisegundos, o sea, 10 veces más rápido de lo que está ahora. Y de una vez lo voy a arrastrar para todas las variables que están aquí. Le digo que en todas ahí queda de esta forma. Y ahora sí, volvamos a correr la pantalla y miremos. Sí, en este caso, pues la visualización del tiempo transcurrido es un poquito más fluida. Le damos en igual, miren la diferencia. Si ven cómo ahora sí podemos observar como el incremento un poco más continuo. Entonces ahí vemos que son 10 segundos. Mira que si yo le vuelvo a dar enable no pasa nada. Lo que les estaba explicando ahora. Si él ya se activó, haga de cuenta que esto no tiene efecto hasta que termine la ejecución del temporizador. Muchachos, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces, ese sería el temporizador TP o el temporizador de impulso. Entonces vamos a mirar ahora el temporizador TON o el temporizador de retardo a la conexión. Si observamos en esta línea de tiempo, entonces, si nosotros activamos la entrada, que sería en este punto, vemos que la salida no se activa inmediatamente, ¿cierto? Sino que la salida se activa cuando transcurre el tiempo que nosotros le establezcamos. Entonces, digamos, yo tengo un temporizador de impulso, le pongo un tiempo de 5 segundos, perdón, temporizador retardo a la conexión, le pongo un tiempo de 5 segundos, activo la entrada y lo que sucede es que solamente cuando transcurren esos 5 segundos es que finalmente la salida se activa, que sería en este punto. Entonces, en otras palabras, en un temporizador TON, si yo activo la entrada, la salida no se activa inmediatamente, sino que se queda esperando un tiempo determinado. Y cuando se cumple ese tiempo, solamente hasta entonces se activa la salida, que es lo que vemos aquí. Entonces, cuando se da un flanco, aquí se da el flanco, se habilita la rampa de tiempo internamente pues en el temporizador y cuando se cumple el tiempo es que se activa la salida que está aquí abajo. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, yo activo la entrada, empieza a contabilizarse el tiempo y por alguna razón durante la activación de la entrada se apaga la entrada, miren lo que sucede con el tiempo acumulado, se pierde. Entonces, en otras palabras, para garantizar que el temporizador TON funcione, yo tengo que garantizar primero que la entrada se va a mantener activa durante todo el tiempo de espera del temporizador. ¿Listo? Aún así, cuando la salida se active, la manera de volver a cero la salida es desactivando la entrada. ¿Listo? Esa sería como la clave. Entonces, miremoslo acá en tiempo real. Lo bueno aquí es que ya no tenemos que hacer todo el montaje del HMI, simplemente yo me voy a parar acá donde dice TP, le voy a dar doble clic y le voy a cambiar el funcionamiento. Entonces va a ser TON. Y le voy a dar aquí nuevamente, eso sí, actualizar el programa del PLC. Entonces le voy a cargar y vamos a mirarlo desde el HMI.
Bien, entonces, según lo que nosotros teníamos allí, el tiempo de espera en este caso es de 10 segundos. Entonces vamos a probar. Entonces habilito Enable, mire que en este caso la salida está apagada. Y mientras yo mantenga Enable presionado, entonces él va a esperar 10 segundos para habilitar la salida. Entonces se cumplieron los 10 segundos, vemos que la salida se mantiene activa. Y cuando yo libero la entrada, entonces vemos que la salida se pone en cero y al mismo tiempo el tiempo transcurrido vuelve a cero. Entonces, si yo lo habilito, digamos, he llevado, no sé, 4 segundos y lo libero, vemos que la salida en este caso nunca se encendió, porque tengo que garantizar que se cumpla todo el tiempo. ¿Está claro eso, muchachos? ¿O tenemos alguna duda ahí? Pues está claro. Está claro, profe. Muy bien. Entonces vamos a hacer ahora una implementación que es muy útil. Porque muchas veces digamos, en un programa de PLC yo necesito generar una señal de reloj, o sea, necesito generar pulsos. Y a veces, pues, sobre todo los PLCs más viejitos, no tienen esa capacidad de generar pulsos. Vamos a ver cómo lo hacemos a partir de temporizadores TEON, ¿cierto? Porque en la práctica, muchachos, los temporizadores TEON son los que más se utilizan. O sea, de todos los que vamos a ver aquí, el TEON, digamos que es el papá de los pollitos, porque se puede conectar de muchas maneras y digamos que dentro de esas conexiones puede terminar haciendo lo mismo de los otros temporizadores pues, que vamos a ver. Entonces, vamos a generar dos tipos de configuraciones para generar señales de reloj. Entonces, en la primera configuración sería algo así. Entonces, yo tengo un contacto. Ese contacto va a ser normalmente cerrado. Aquí estaría mi temporizador. Entonces este sería el TEON que va a tener configurado, supongamos, un tiempo T1. Y por acá tengo una bobina que esa bobina va a estar conectada a la misma variable. Entonces voy a crear una variable que voy a llamar, digamos, CLK. Y esa variable va a estar en la M0.0, supongamos. Y aquí tengo la misma variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo activo el sistema, como este contacto está normalmente cerrado, entonces por defecto se me va a activar mi temporizador, ¿sí o no? Entonces el temporizador va a estar esperando en este caso un tiempo T1. Y cuando se complete el tiempo T1, entonces se me va a activar la bobina. Pero al conectar, como la bobina, en este caso a la salida está conectada a la entrada. Entonces, cuando transcurra T1, esta bobina se activa durante un tiempo muy pequeño. De hecho, ese tiempo es un ciclo de PLC. Y cuando se active esta bobina, entonces se abre este contacto durante un tiempo también muy pequeño. Se abre el contacto, se apaga el temporizador, se apaga la bobina. Otra vez se cierra el contacto, se espera el tiempo y así sucesivamente. O sea, es algo que se vuelve periódico, se vuelve cíclico. Entonces, ¿cómo sería esto si yo lo viera en el tiempo? Sería algo así. Bueno, vemos que en el tiempo tenemos un diagrama más o menos como este. ¿Cierto? Donde el periodo de nuestra señal va a ser T1. Vamos a mirarlo acá. Utilicemos esta misma variable enable para no crear más variables. Entonces esta la voy a poner como normalmente cerrada. Y aquí simplemente le voy a poner la misma variable que estaba en el contacto de entrada. Entonces va a ser enable. Entonces, para que ustedes observen el funcionamiento, bueno, voy a cargar inicialmente esto y les voy a mostrar antes de... Mira, ahí ya lo cargué, lo voy a poner en línea.
Bueno, el tiempo está demasiado largo, lo voy a bajar un poquito. Voy a poner a 1 segundo para que sea más rápida la respuesta. Entonces, miren lo que pasa acá. Entonces, está en 1 segundo. Ustedes alcanzan a ver cuando se activa la bobina. Mire que la bobina pareciera que no se activara, pero realmente sí se está activando. Lo que pasa es que lo está haciendo tan rápido que para este modo pues, de observación es como si no lo estuviera. ¿Cómo sé yo que efectivamente sí se está activando? O sea, que se está reseteando el temporizador. Pues por el tiempo que está aquí arriba. Mire que el tiempo acá, mire que empieza, cuenta hasta 1 segundo, se devuelve, cuenta hasta 1 segundo, se devuelve y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo lo puedo ver de pronto de una forma más eficaz? Le voy a poner un contador. Entonces, pongámosle un CTU, contador ascendente. Entonces ahí tengo el contador ascendente. Aquí en la entrada CU le voy a poner un enable, ¿cierto? La misma pues variable que tengo aquí, que es la que está oscilando. Y aquí en PB pues pongámosle cualquier valor. Tenemos un 20, una constante. Entonces se habilita pues enable. Está la constante y ahora sí, entonces vamos a cargar. Pongámoslo en línea. Entonces ahí vemos como el contador está, ¿cierto? Él va incrementando con un periodo, en este caso, de 1 segundo. O sea, cada segundo va incrementando de forma automática, ¿cierto? No tengo que hacerlo manualmente. Entonces ahí, por ejemplo, llegó hasta 20 y se sigue derecho. Pero sí queda claro entonces cómo podemos generar estas señales de reloj a partir de un temporizador. O alguna duda les quedó en esa parte. Profe, sí quedó claro, pero una preguntita ahí como, de pronto se podría generar otra señal con otro instrumento que no sea el temporizador. O sea, como generar reloj, o sea, señales de Sí. reloj. Ajá, Sí, se puede generar también a partir de unas marcas especiales que tiene el PLC, se llama marcas de ciclo. de ciclo. Sí, señor. Ah, listo, profe. ¿Cuál es el problema con esas marcas de ciclo? Pues que ahí sí te digo como la limitante, que las marcas de ciclo trabajan a unas frecuencias muy específicas. Yo las muestro de una vez que claro ese punto. Digamos, yo voy por acá, propiedades, y me voy a ubicar por acá abajo. Mira que dice marcas de sistema de ciclo. Entonces, aquí abajo aparecen las marcas de ciclo. Y si ustedes observan, pues yo las habilito aquí un momentico. Mire que tienen estas frecuencias. Entonces tengo una marca que oscila a 10 Hz, otra a 5, otra a 2.5, pero solamente en estas frecuencias, solamente en estas. Entonces, si usted necesita, digamos, una frecuencia diferente a esas, pues ahí la única opción que nos queda es trabajar con temporizadores, así como lo estoy haciendo yo. Ah, listo, profe. ¿Listo? Perfecto. Bueno, listo, con gusto. Muy bien, entonces, esta es una configuración. Les voy a mostrar otra, que esta otra configuración sí tiene una ventaja con respecto a esta. Por ejemplo, si yo quisiera a través del PLC hacer parpadear una lamparita, o sea, hacer que prenda, apaga, pues esta configuración que acabo de utilizar no sería muy práctica. ¿Por qué razón? Porque vemos que las señales periódicas sí, pero como les decía ahorita, pues este pulsito dura muy poquito tiempo. Entonces, si yo le conecto, por ejemplo, un bombillito, si le conecto esta señal, se la conecto a una salida del PLC y le pongo un bombillito para ver cómo funciona eso, yo el bombillo no lo voy a ver prendido. Porque como prende y apaga tan rápido, pues es como si estuviera siempre apagado. Entonces, para solucionar eso, pues miremos esta otra configuración. Entonces, en esta otra configuración, vamos a utilizar dos variables. Entonces, esta la voy a llamar, por ejemplo, enable1.
Esta me habilita otra variable que va a ser enable 2. Entonces aquí vamos a poner un tiempo T1. Esta va a ser enable 2. Profe, entonces la configuración anterior, esos pulsos como para qué me podrían servir. No, para una señal de reloj es perfecta. Mira que yo puedo hacer conteos automáticos, cosas así, para eso sí me serviría. Ah, listo. Pero si yo ya quiero, digamos, controlar lo que llamamos el ciclo de dureza, o sea, el tiempo en alto y el tiempo en bajo, esa ya no me sirve. Para eso me serviría esta otra. Porque yo con esto sí puedo decir, ve, cuánto tiempo vas a estar prendido, cuánto tiempo vas a estar apagado. Dentro de un periodo, pues obviamente. Listo, entonces aquí tengo T-on y aquí vamos a Enable 1. Mire que hay una retroalimentación de este temporizador con respecto a este otro. Muy bien, entonces les explico brevemente cómo es que funciona este. Como este contacto está cerrado, entonces por defecto, digamos que hay flujo de corriente. O sea, recuerda que los diagramas ladder nosotros los vemos como si fueran circuitos. Entonces, digamos, hay flujo de corriente hacia el temporizador 1. El temporizador 1 sabemos que no habilita su salida hasta que se complete el tiempo T1. Entonces, él espera un tiempo T1 y al cabo de ese tiempo T1 habilita Enable 2. ¿Cierto? Está acá. Entonces, cuando se habilita Enable 2, él va a activar el temporizador 2. Y el temporizador 2 va a esperar un tiempo T2 para habilitar Enable 1. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando él habilita Enable 1? Pues que este contacto que estaba aquí cerrado por defecto se va a abrir. Entonces, como consecuencia, se va a apagar el temporizador 1, se apaga la variable Enable 2 y como consecuencia se apaga el temporizador 2. Y mira que todo se apaga y vuelve y empieza otra vez. ¿Listo? Entonces, nuevamente es una configuración cíclica, pero en este caso con dos temporizadores. Entonces, ¿cómo lo vería yo en el tiempo? Pues yo en el tiempo lo vería de esta forma, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner la variable enable 1 y aquí voy a poner la variable enable 2. Vamos en otra línea de tiempo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el periodo de enable 1? Pues enable 1 depende de los dos temporizadores o de los dos tiempos. Entonces, digamos por defecto, el temporizador 1, perdón, la variable enable 1 va a estar por aquí. Luego llegar por aquí y así sucesivamente, ¿cierto? Y este valor entonces va a ser igual a T1 más T2. O sea, todo ese periodo que tengo ahí, T1 más T2. Ahora, para el caso de Enable 2, miren que Enable 2 es diferente porque, digamos, el temporizador arranca, él espera un tiempo T1 y al cabo del tiempo T1 se habilita Enable 2. Y después de que se habilita Enable 2, entonces Enable 2, perdón, Enable 2 se me va a quedar prendido. ¿Cuánto tiempo? Se va a quedar un tiempo encendido un tiempo T2. Porque al cabo de T2 se resetea eso y entonces esta variable vuelve a cero. Entonces finalmente, si yo lo miro aquí en el tiempo, yo tendría que Enable 2 va a tener este comportamiento. Ahí me va a tener una señal, digamos, pulsada, donde yo puedo controlar cuánto es el tiempo 1, que es caso el tiempo 1 es este. Y este de aquí arriba sería el tiempo 2. Listo. Entonces miremoslo aquí rápidamente en el TIA Portal. Vamos a llamar este N1.
Este llamémoslo enable 2. Listo, entonces para cuadrar las direcciones simplemente le voy aquí en dirección. Ya un poquito me cuadra las... Bueno, ahí, de hecho, listo, ahora sí. Me estaba haciendo quedar mal, pero bueno. Entonces, tengo enable 1. Este primero lo vamos a dar de un segundo. Este acá sería enable 2. Y vamos a hacerlo en el mismo segmento para no hacer más... Crear un segmento aparte. Entonces aquí voy a poner enable 2. Otro temporizador. Algo muy importante, muchachos, antes de que se me olvide. Pues traten de no hacer esto. Esto que voy a hacer aquí. Porque uno dice, bueno, ya tengo un temporizador, entonces copiémoslo y peguémoslo. Por ejemplo, ¿qué notan ustedes acá, muchachos, con esa copia y pega que le acabo de hacer? El nombre, profe. ¿Cierto? El nombre es idéntico, ¿sí o no? Miren que este es DB1 y este es DB1. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el nombre es idéntico, pues se van a comportar como si fueran temporizadores gemelos. O sea, lo que el uno haga, lo hace el otro. Y eso es un problema, ¿cierto? Porque yo no quiero que sean gemelos, yo necesito que sean distintos. Eso que acabo de hacer ahí también puede pasar con los contadores, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos opciones. Una opción es crear un temporizador desde cero, o sea, borrar este y crear uno desde cero. O la otra es, le damos aquí clic derecho y le voy a decir acá donde dice cambiar instancia. Si yo le digo cambiar instancia, le voy aquí a aceptar, mire que ya la base de datos es diferente. Aquí tengo DB1 y aquí me dice que esta es la DB3. Entonces ya con eso estoy seguro de que son diferentes, ¿cierto? Que el uno no va a interferir con el otro. Bien, entonces ahora sí, carguemos y miremos cómo funciona esta configuración. Entonces miren cómo oscila, ¿cierto? Miren que Enable 2 se queda prendido en este caso un segundo. Y se apaga un segundo, ¿cierto? Entonces ahí sí, y sí le puedo poner una lamparita, un bombillito, ¿cierto? Y voy a ver cómo parpadea, porque no va a ser pues tan rápido que no alcance a ver como su efecto. Este también se lo puedo llevar a un contador si quiero, ¿cierto? Entonces, mira que son dos formas de hacerlo, pues cada uno con sus peculiaridades. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno. Entonces vamos a continuar con el temporizador TOFF. El temporizador TOFF, como podemos observar aquí, pues si yo habilito la entrada, se habilita la salida, ¿sí o no? Pero si yo deshabilito la entrada, que sería en este caso, esto sería un flanco de bajada, pues vemos que la salida no se deshabilita inmediatamente, sino que se me queda prendida un tiempo PT. Entonces por eso se le llama temporizador de retardo a la desconexión. Ahora miremos otro caso y es, habilito la entrada, se habilita la salida, deshabilito la entrada, entonces él empieza el conteo. Pero resulta de que él está haciendo el conteo y después vuelvo a prender la entrada. Entonces vuelvo a prender la entrada y ¿qué pasa con la salida? Pues la salida se mantiene activa simplemente y solamente se va a cumplir el tiempo, digamos, antes de habilitar la salida cuando yo garantice que la entrada se mantenga apagada durante ese tiempo. ¿Listo? Es importante ese hecho. O sea, en otras palabras, tanto el temporizador TON como el temporizador TOFF necesitan que yo mantenga un estado en las entradas para poder operar. O sea, si hay un cambio en la entrada cuando el temporizador está funcionando,
automáticamente el tiempo acumulado se recicla, ¿cierto? Se pierde. Bueno, entonces, miremoslo aquí brevemente. Vamos a hacerlo por acá. Borremos este porque para no interferir con las variables. Utilicemos en este caso enable 1. Este sería un TOF. Muchachos, un detalle importante que les puede pasar pues cuando trabajen con el simulador. Digamos que no es obligatorio que yo a un temporizador le conecte una salida, ¿cierto? Por lo menos pues en un PLC físico eso no es obligatorio. Yo pudiera trabajar así y no debería haber problemas, pero en el simulador a veces pasa. Si yo no le pongo la bobina al temporizador, el temporizador no funciona. O sea, yo lo habilito y él se haga de cuenta que no hubiera hecho nada. Entonces, por, digamos, precaución, para evitarse problemas, siempre a la salida de un temporizador póngale una bobinita. En este caso, vamos a ponerle salida así como en el anterior. Y vamos a ponerle un tiempo de 5 segundos. Bueno, ahí está habilitado Enable 1, vamos a apagar. Mire que yo apago Enable 1 y mire que la salida no se apaga inmediatamente, sino que se queda activada 5 segundos. Pues ahí se prendió. Yo apago y vemos que la salida, ¿cierto? Se queda encendida durante el tiempo que nosotros le definamos. Entonces, ese sería el temporizador TOFF. Y ya para terminar el tema de temporizadores, tenemos el temporizador TON-R. Entonces, el temporizador TON-R, como les decía ahorita, es el único que tiene reset. Los demás, ustedes se dieron cuenta, ninguno tiene reset, este sí. ¿Por qué este sí tiene reset? Porque cuando nosotros generamos un pulso aquí a la entrada, pues él lo que va haciendo es acumular tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, yo le pongo aquí un PT, pongámoslo de 10 segundos. Y este primer pulso duró 5 segundos, listo. Entonces, miren que él, cada vez que se genera un pulso, él va acumulando tiempo. Entonces, aquí se genera una rampa, aquí se genera otra, etcétera, etcétera. Entonces, cada pulso de entrada va acumulando tiempo. Y finalmente, cuando el tiempo acumulado es igual, ¿cierto?, al tiempo total que yo le estoy ingresando, entonces cuando eso ocurre, se va a activar la salida, como lo podemos observar acá. ¿Cierto? Y la salida se me va a quedar prendida hasta que yo ya, digamos, resete el temporizador. Entonces, por eso es que para este caso puntual, pues obligatoriamente sí necesito de un reset para poder trabajar. Bueno, entonces vamos a validarlo acá. Pues ahí tengo el TON-R. Aquí, pues para no quedar más variable, voy a resetearlo con Enable 2 de la que teníamos ahorita. Y listo, entonces carguemos. Bueno, entonces Enable 2 en este caso está prendido. Vamos a apagarlo. Porque de lo contrario, el temporizador nunca va a acumular nada. Ah, bueno, y el tiempo. Pongámoslo un poco más largo para que podamos ver el efecto, digamos, de 15 segundos. Muy bien, entonces habilitemos Enable 1. Ahí él empieza a contar. Más o menos por allá a los 5 segundos lo vamos a apagar. Listo.
Mira que a pesar de que apagué la entrada, pues digamos el tiempo que tengo acumulado, que es este, pues no se perdió, ¿cierto? Sigamos ahí. Cuando llegue a 15, efectivamente, entonces se enciende la salida. Entonces miren, yo apago la entrada y miren que la salida se mantiene encendida. O sea, la única manera, después de que él cumpla el tiempo y se active la salida, la única manera para que la salida vuelva a cero es que yo lo resete. Entonces, ahí sí. Vamos a ver aquí reset. Y vemos que efectivamente ahora sí la salida, entonces se apaga. ¿Queda claro hasta aquí, muchachos? ¿Les queda alguna duda? Está todo claro, profe. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, voy a dejar este ejercicio pues, para que lo piensen. No es que lo tengan que hacer, no hay ninguna tarea. Miren a ver si son capaces de hacerlo. Y si no, pues en una futura sesión, pues yo se lo resuelvo, no hay problema. La idea de este ejercicio es implementar un horómetro. ¿Qué es un horómetro? Un horómetro es un dispositivo que se usa mucho en la industria para saber cuánto tiempo está encendido, por ejemplo, una máquina. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para que nosotros podamos ejecutar, por ejemplo, tareas de mantenimiento, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que este motor ha estado encendido, no sé, durante 1000 horas. Y al cabo de las 1000 horas, ¿no? Tenemos que destapar este motor, ¿cierto? Hacerle mantenimiento y algo así. Entonces, para este caso puntual, pues yo lo planteo más como si fuera una especie de reloj para que, digamos, hagamos una aplicación de lo que hemos visto hasta ahora, pues de lo que son los contadores y lo que son los temporizadores que acabamos de ver. Entonces dice, elaborar en lenguaje LADER un horómetro que indique segundos, minutos y horas transcurridas una vez se ha encendido el motor de un proceso. Entonces, ¿cómo sería la ideal? Yo le doy, por ejemplo, start, se prende el motor se queda prendido. Y durante ese tiempo que el motor esté prendido, pues voy a generar una señal de reloj, que ya vimos cómo se hace. Con esa señal de reloj voy a alimentar unos contadores, que es el contador de segundos, de minutos y de horas. Entonces, ¿cómo sería la idea? Genero la señal de reloj. Esa señal de reloj que tiene un periodo de 1 segundo, se la lleva un primer contador, un CTU, y ese me va a contar los segundos, ¿cierto? Cuando ese CTU alcanza 60, se resetea a sí mismo, o sea, vuelve a cero, y al mismo tiempo me va a activar un conteo para el contador de minutos. El contador de minutos va a hacer lo mismo, cuenta hasta 60, se autorresetea y me genera un pulsito para el contador de horas. Y digamos que en el de horas, digamos, no sé, para este caso puntual que llegue hasta 24 horas y se resetee el contador de horas. ¿Listo? Entonces es como la idea. ¿Queda claro el enunciado? Pues la idea es para que practiquen, no es como para evaluar. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces muchachos, vamos a dar hasta acá por hoy porque tengo que acabarme de arreglar para ir a clase 8. Entonces, feliz día para todos, que estén muy bien. Gracias, profe.